PTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Cuando decimos que queremos más mujeres en ciencias, en tecnología, en innovación, esto no es una insistencia caprichosa, no es un eslogan, sino que efectivamente hay un sinfín de datos que constatan que hay una brecha y que hay que avanzar en esta materia. Es un tema que queremos discutir, queremos profundizar, queremos ver también todas las oportunidades que hay, sobre todo en el desarrollo regional, la apuesta que pueden hacer los colegios, las universidades en el tema. Estamos con Catherine Vergara, muy bienvenida, ella es directora de Alianzas de Ingeniosas. ¿Qué tal? Hola, Vivi, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar junto a nosotros hablando de un tema muy interesante, porque aquí hay una mirada en la cual se entremezclan varios aspectos que son bien fundamentales para que nuestro país pueda avanzar. Lo primero es que tengamos una radiografía de dónde estamos, de por qué es tan importante que las mujeres se incorporen en áreas de desarrollo, en áreas que van a ser fundamentales sobre todo para el mañana. Ya. Mira, lo primero es que la diversidad en los grupos tecnológicos permite que los problemas sean abordados de distintas aristas. ¿Ya? Entonces, los resultados de esos problemas son más innovadores y las soluciones ayudan a la mayoría de la población. Entonces, cuando abogamos por la diversidad, no solo la diversidad de más presencia femenina en la tecnología, que sí es importante porque somos el 51% de la población y tenemos que tener más participación directa sobre el mundo que nos rodea, sobre la tecnología que estamos utilizando. También la diversidad de todo tipo. Diversidad regional, diversidad geográfica, ¿cierto? Diversidad económica, diversidad social, porque eso hace que la tecnología sea diversa. Y cuando la tecnología es diversa, las soluciones ayudan a la mayor cantidad de la población. Sin duda, me imagino que cuando uno hace una apuesta en esto, es la única forma de ir acortando las brechas de las cuales hemos hablado. Por ejemplo, venir de regiones, ser mujer y no estar relacionada en áreas que el día de mañana son fuertemente demandadas. Por ejemplo, los software, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica y además con datos que ya muestran que la mayor pérdida de empleos precisamente por la automatización se va a dar en las mujeres. Sí, totalmente. Una vez más, lamentablemente, la mayoría de estos trabajos que se van a perder son los que hacen las mujeres. Entonces, por eso es muy importante que para la economía 4.0 hagamos una recapacitación de las mujeres y les enseñemos nuevas habilidades ligadas a las STEM, que son las carreras de alta demanda, no solo en el futuro, ya desde hoy son de alta demanda. Y además, estas carreras les permiten hacer otras cosas a las mujeres, como compatibilizar la vida familiar con el trabajo, claro. Porque hay mucho trabajo remoto, porque los horarios son distintos. A veces no tienen que tener estos tiempos largos de traslado que también afectan a la familia y además los sueldos son bastante altos, entonces les permite a las madres solteras, por ejemplo, o a las jefas de familia mantener a toda su familia sin tener que tener dos trabajos a la vez. Y hay experiencias súper interesantes. Ustedes están desarrollando el proyecto Ingeniosas, que de hecho reunieron entre el 19 y el 24 de agosto a varias niñas, adolescentes, para poder desde ahí sembrarlo. Y esto tiene bastante sustancia porque ya hay datos que dicen que en la básica los profesores le ponen mucho más atención a las preguntas hechas por niños, por ejemplo el área de la matemática, de la ciencia, más que a las mujeres. ¿Cómo ir rompiendo esos estereotipos y esas formas que son finalmente las que terminan en que menos mujeres están el día de mañana estudiando carreras relacionadas con esta área, ¿no? Sí, totalmente. La brecha de género, de hecho, parte a los 4 años, ya parte en la casa y después va creciendo. Entre los 12 y los 16 años es cuando la brecha ya se hace irreversible. Entonces, ese es el momento en que nosotros con Ingeniosas entramos a inspirar a las niñas, mostrarles todo el mundo de la tecnología, la robótica, la botánica, la ciencia y abrirles un poco la puerta a las STEM para que ellas se interesen, para que digan, ¿sabes qué? Esto es algo que yo sí puedo hacer. Esas son cosas muy claras que podemos hacer y también nosotros hicimos junto al Ministerio de Educación un decálogo de 10 recomendaciones para los docentes para aumentar la presencia femenina en las clases de ciencia y tecnología. Entonces ahí hay recomendaciones como, por ejemplo, la primera pregunta que vas a hacer en la clase, darle la palabra a una mujer y no a un hombre, porque el hombre responde 3 veces más rápido que la mujer. ¿Ya? Entonces, esperar esos segundos, son solo segundos que esperas para darle la palabra a la niña, hace
que ella se sienta con confianza y luego ya puedes continuar con la clase de manera normal. Catherine, por eso, para hablar de estos temas es fundamental recoger experiencias. La tuya también es bien destacable. Tú vienes de regiones, muchos de los proyectos precisamente los implementaste en el norte de nuestro país. ¿Podrías contarnos cómo fue ese proceso y de qué cosas te diste cuenta que te llevan a hoy a estar empujando un sinfín de actividades que buscan incorporar a mayores mujeres, niñas, adolescentes en la ciencia? Sí, mira, mi caso es muy tradicional, típico. Estáis en región, necesitáis trabajar y te vayas a Santiago. ¿Ya? Entonces, cuando yo te hablaba de diversidad geográfica, también me refería a eso, a que tengamos polos de innovación en distintas partes de las regiones. Entonces, no es necesario que uno salga de su región para ir a trabajar a Santiago y puedes innovar en la región. O sea, nosotros abogamos por eso. Tenemos fuertes directoras regionales para apoyarnos en eso. Y básicamente yo estudié diseño, me especialicé en web en Antofagasta y me puse a trabajar en San Pedro de Atacama con la comunidad local. Entonces tenía por una parte un amor como por las humanidades, la historia, el patrimonio, y por otra parte amor por la tecnología. Entonces decidí viajar afuera, tuve una beca, Becas Chile, viajé a Londres a estudiar conservación del patrimonio y cuando volví a Chile decidí hacer una aplicación para poder conectar las historias con las personas. Entonces era un audioguía que podías escuchar en la ciudad, donde escuchabas mitología, tradiciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, me quedó en un momento chico la región y tuve que venirme a Santiago por nuevas oportunidades. Yo postulé a Startup Chile, entonces como quedé, me tuve que venir acá porque el centro de innovación era acá y todo lo demás lo desarrollamos acá. Es ese camino el que me lleva a estar en la Fundación Girls in Tech y a cargo de las alianzas en el spin-off que es Ingeniosa. Pero yo creo que ha sido una muy buena oportunidad, pero siento que debería haber polos regionales y siento que también está cambiando mucho ya. Ahora vemos, hay fuertes hubs de innovación en Antofagasta, que son muy interesantes porque están ligados a la minería, y también en el sur, en Valdivia, en Concepción. Es muy interesante lo que está pasando, mucha electrónica, mucha robótica en Concepción. Porque eso también es llamativo, y a nosotros nos ha tocado constatar mucha materia gris que se está generando en diversas áreas, pero de repente el problema es la difusión o poder dar a conocer eso, que obviamente hay un apoyo desde el punto de vista de los recursos. ¿Cómo lo ves tú a partir de tener que venir a Santiago y de hoy ya estar monitoreando un poco lo que ocurre en regiones, sobre todo lo que estamos hablando, de mujeres, de ciencia, tecnología, innovación? Sí, yo creo que antes era un poco más difícil que ahora. Siento que desde el Estado hay una mirada un poco más holística a lo que se puede hacer y están tratando de cambiar las cosas, aumentando los fondos de región, aumentando las posibilidades para las regiones. Por ejemplo, un ejemplo concreto, ahora hay una gran feria de innovación donde puedes postular, es acá en Santiago, pero si eres de región postulas y te pagan el alojamiento y el pasaje. Entonces siento que esas oportunidades ayudan a acercar a la difusión a los emprendimientos de regiones. Y también es importante la presencia que puedan marcar los medios regionales. Yo creo que es muy importante el apoyo que ellos le puedan dar a los emprendimientos en cada región. Cuando hablamos de niñas, jóvenes y de cómo dar estos saltos, estos giros, hay muchas mujeres seguramente que ya están en una edad más madura, que pueden tener hijos, que están formando familia, que se pueden sentir limitados. Pero la experiencia dice algo totalmente contrario, sobre todo algunas mujeres vulnerables que están estudiando programación, que están trabajando en esto y que ha sido una herramienta fundamental en sus vidas. Esas oportunidades como país, ¿cómo podemos seguir fomentándolas? Sí, es muy importante a propósito del mismo cambio de paradigma laboral que estábamos hablando, que las mujeres tomen otras carreras, otras educaciones para que no se queden sin trabajo. Por ejemplo, mira, el Internet de las Cosas, el LOT, está cambiando la manera en la que se limpian las casas. ¿Ya? ¿Quién es la mayoría de las personas que atacan el trabajo de la casa? Las mujeres, ya sea como empleadas domésticas o como dueñas de casa. Entonces, esas empleadas domésticas inmediatamente se van a quedar sin trabajo en un futuro cercano. Ese tipo de trabajo es importante que las reeduquemos, que le hagamos educación tecnológica para que puedan hacer, no sé, puede ser páginas web, HTML, un poco de Python. No tiene que ser cosas muy complejas, no tienen que asustarse y pensar que esto es algo que es muy complejo, yo no lo puedo hacer. Hay recursos bastante simples. Nosotros tenemos un spin-off también que se llama Academia ADA, donde capacitamos a mujeres en emprendimiento tecnológico. Son mujeres que no tienen idea de tecnología y han salido con MVPs, con aplicaciones, con websites, desde
las 6 semanas que estamos trabajando con ella. Catherine, ¿crees tú que influye todavía la brecha salarial que hay en nuestro país entre hombres y mujeres? Y sobre todo te lo pregunto porque además los datos constatan que a mayor especialidad, o sea, estoy pensando en mujeres doctoradas, mujeres sobre todo en el mundo de la ciencia, esa brecha es más grande todavía. Sí, yo creo que afecta, siento que estamos mejorando un poco, que la brecha se está reduciendo, como otras brechas también que se están reduciendo en el país. Ojalá sea un poco más rápido, porque sí afecta. Uno hace su trabajo y espera que sea reconocido de la misma manera en la que es reconocido el trabajo de un hombre. Y ese reconocimiento, para poder mantener a la familia, es un reconocimiento económico. También cuando hablamos de los cambios culturales, y hay datos que, por ejemplo, muestran que las labores domésticas, quien mayormente se dedica o destina tiempo a aquello, son las mujeres versus los hombres. Eso obviamente impide que esas mujeres puedan estar dedicadas a estudiar, a capacitarse, o el día de mañana también a decirle a sus padres que quieren precisamente dedicarse a una carrera que está relacionada habitualmente a temas mucho más masculinos. ¿Cómo también avanzar en eso, que es lo más difícil finalmente? Yo creo que ahí la clave es la información, porque hay mucho desconocimiento. De hecho, las carreras tecnológicas son altamente compatibles con la familia porque pueden ser trabajos remotos, porque los horarios son distintos, entonces, y además, como te comentaba, porque los sueldos son más altos que la mayoría de las carreras feminizadas donde van solamente mujeres. Y esas son oportunidades para desarrollar la familia y para mantenerse independientemente. Absolutamente. Catherine Vergara, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación, que estés muy bien, y vamos obviamente a seguir monitoreando este interesante tema. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, hacemos un alto acá en Panorama de Chile, volvemos ya con más. Estamos de regreso y les queremos entregar una cifra bien decidora. El 80% del borde costero de nuestro país tiene algún grado de erosión. Muchos de ustedes tal vez no lo saben, ni tampoco los efectos que esto produce. Más allá del tema de las construcciones, del comercio, esto también incide en los ecosistemas y en todo lo que está por venir, en temas, por ejemplo, de los efectos del cambio climático. Queremos profundizar en la materia. Está junto a nosotros Mauricio Molina, él es director del Sistema de Alerta de Marejadas de la Universidad de Valparaíso. Muy bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y claro, en esta reflexión de hablar de nuestro borde costero también tenemos que asumir que sabemos muy poco de él, por ejemplo, de la erosión, de lo que significa, de lo que implica esto. Cuando hablamos de un 80% que tiene algún grado de erosión, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos materializar en ese dato? Primero, que es un problema que no podemos desconocer. Y tampoco es un problema nuevo, es un problema que viene arrastrándose ya hace varias décadas. Sin embargo, ahora estamos un poco tomando conciencia respecto a este tipo de fenómenos, tipos de impactos que estamos observando a nivel costero. Nuestro borde costero es un bien muy preciado, que lo utilizamos bastante, pero lo cuidamos muy poco y lo estudiamos menos aún. Son pocos los especialistas que tenemos en Chile que tienen la capacidad de poder trabajar en temas de borde costero. Y también los distintos interacciones que se producen en el borde costero las desconocemos y algunas las maltratamos. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales para la supervivencia de las playas y por lo tanto para el tema de la erosión costera tiene que ver con la extracción de árido, y uno dice para la construcción, por ejemplo, arena o huevillo, y la gente podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Por qué eso va a importar para la erosión costera? Porque esa arena que está en los esteros es la que finalmente llega hacia las playas y la que permite que éstas sobrevivan. Entonces, estamos en un entorno que es altamente dinámico, que es diferente a lo que estamos acostumbrados como seres terrestres, de que todo esté en su mismo lugar de manera permanente. En la costa es todo dinámico, el sedimento se va moviendo, el agua va agitándose más en otra con lo que conocemos por oleaje, y entonces tenemos un entorno que es complicado de estudiar, que es caro de intervenir, la instrumentación es súper cara en ese sentido. Sin embargo, es un bien que apreciamos bastante, pero que todavía no le damos el trato que merece. ¿Y qué efectos puede tener si es que efectivamente no nos hacemos cargo? Porque me imagino que esto es sin vuelta atrás, o sea, lo que se ha dañado, ¿tiene alguna opción de poder nuevamente estar en la disposición más original? Hay un elemento que yo llamo en cuanto a la ingeniería, que es la arrogancia del ingeniero. Ya. Es un tema que trato de manera personal. La arrogancia del ingeniero dice de que desde el punto de vista de la ingeniería
todo es posible, tenemos un desarrollo en tecnología para hacer las cosas, tenemos capacidad de diseño estructural. O sea, que puedo revertir ese daño. Puedo hacerlo. ¿Cuál es el detalle donde empiezan los problemas? El costo. Cuando pensamos en la recuperación de las playas, hoy día existen técnicas para hacer recuperación de playa, sin embargo, es un costo que no se hace una sola vez, se hace de manera permanente. Y bueno, ¿quién asume ese costo? Y ahí entonces empiezan los involucrados a decir, no, pero es que no es un rol que me compete a mí, es un rol que le compete al otro. Y entonces nos damos cuenta de que hay, en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, hay maneras de poder hacer frente, pero los recursos necesarios que son requeridos para poder afrontar esa situación son demasiado altos o no están los entes o las personas disponibles a poder invertirlos como para poder afrontar. ¿Y cuáles son los efectos? El efecto fundamental es que nuestras playas son nuestros rompeolas naturales. Toda la energía que viene por parte del oleaje, las playas lo disipan y finalmente son nuestros amortiguadores. Si esos amortiguadores empiezan a fallar, se empiezan a debilitar, lo que vamos a observar es que el oleaje va a ser capaz de generar mayor efecto sobre nuestro borde costero. Y eso se acentúa aún más en un fenómeno que está muy presente en nuestra sociedad hoy día, y es ese deseo irrefrenable de estar no cerca de la costa, ni en la costa, sino que estar sobre la costa, casi metido en el agua. Entonces, tenemos una combinación que, por una parte, nuestro entorno es un entorno frágil y que en el tiempo se ha ido debilitando, y por otro lado tenemos un deseo de meternos más en ese lugar, de exponernos más, y por lo tanto salen a la vista mucho más impacto, pareciera ser que esto es un problema mucho más grande. Cuando tú hablas de esto, uno al tiro piensa en los planos reguladores, piensa también en la legislación y obviamente en la presión inmobiliaria, porque tener un departamento mirando el mar es mucho más caro que tenerlo en la segunda o tercera alternativa. ¿Cómo se puede obviamente avanzar en esto que uno ya asume que es urgente? O sea, no podemos seguir bajo esta lógica porque van a venir nuevas marejadas, nuevos maremotos o tsunami probablemente, y nuevamente vamos a estar discutiendo si esos departamentos, esas casas debían estar ahí o no. Yo creo que es un problema que tiene múltiples factores y también tiene distintos tipos de enfrentarlo. Claramente el marco regulatorio es un elemento importantísimo. ¿Tenemos un buen marco? Tenemos un marco, no lo diría que es bueno. ¿Por qué? Porque está pensado bajo la lógica de que la costa es estática, está pensada bajo la lógica de que lo que está ahí se queda ahí. Y nuestras costas son altamente dinámicas. Entonces, por ejemplo, la definición entre lo terrestre y lo marítimo se define una sola vez y de ahí no se vuelve a revisar. Y no hay una preocupación si es que esa definición la hago cuando la playa estaba más grande, cuando la playa estaba más chica. Las playas, por ejemplo, cambian todo el año. En invierno están muy angostas, en verano están muy anchas y eso ocurre siempre. ¿Y cuánto hemos hablado del borde costero que ha ido desapareciendo, sobre todo en la zona central? Si es cosa que uno vaya y se dé cuenta de lo que había hace algunos años atrás y en lo que hay actualmente, ¿no? Efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, el marco regulatorio requiere el que pueda haber una mirada dinámica de la costa. Sin embargo, eso choca con algo que para los abogados es fundamental, que es la certeza jurídica. Claro. Y es saber, bueno, lo que está establecido de una manera tiene que permanecer establecido en el tiempo. Y entonces se vuelve un problema complejo. Pero también, por otro lado, hay una tarea que debemos hacer como sociedad también, y tiene que ver con cómo yo actúo en el tema del borde costero. Hay un dicho en el campo que dice: la culpa no es del chancho, sino que el que le da el afrecho. Claro. Uno podría reparar en decir, pero ¿cómo se le ocurre construir un edificio en ese lugar? ¿Cómo se le ocurre colocar un hotel sobre el borde costero? Y volver a ponerlo si es que ya hubo un efecto, por ejemplo, de un tsunami o una marejada. Pero ese tipo de proyectos que son válidos, que son respetables, no tendrían futuro si no hubieran personas interesadas en gastar inclusive lo que no tienen por estar en ese tipo de lugares. Entonces, acá hay un problema que es multifactorial, pero también un elemento en general sobre el borde costero, y es que nosotros también tenemos mucho por hacer. Sin duda, Mauricio. ¿Y cuánto crees tú que influye en esa relación y en esa mirada que tenemos con el borde costero los centralistas que somos? Porque el tsunami lo dejó y lo constató claramente. Había que esperar una decisión de acá de la ONEMI para pensar que el resto de las regiones de nuestro país debía obviamente evacuar.
¿Cuánto ha influido? Porque el único lugar donde no hay mar, obviamente, es la región metropolitana, y uno no entiende este desconocimiento y esta poca preocupación de la cual tú estás hablando y estás constatando, ¿no? Sí, hay inclusive hasta un problema estructural, diría yo. A nivel, por ejemplo, lo que es educación primaria y secundaria, hay muy poco espacio para abordar temáticas relacionadas con lo marítimo. Y peor aún, menos espacio para abordar temáticas relacionadas con lo que es desastre, con lo que son fenómenos naturales. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con las costas y tiene que ver con playas y marejadas, probablemente que es el tema en el que yo me desenvuelvo. Pero ¿cuánto saben la población nacional respecto a incendios forestales? ¿Cuánto saben las personas respecto a erupciones volcánicas? ¿Cuánto saben respecto a remociones en masa y aludes? Uno dirá, bueno, pero tal vez a la gente de Santiago no le tengo que enseñar sobre marejada y tsunami, si acá no hay marejada y tsunami. Sí, pero en el verano van a la costa a veranear y tienen que estar preparados en esa materia. Entonces, hay un tema respecto a lo que es la educación de nuestro país en estas temáticas que hace falta. Y también, claro, o sea, nos decimos que somos un país marítimo, bien lo decías tú, nuestra capital no tiene mar. ¿Qué porcentaje de la población sabe, por ejemplo, remar? Bueno, se ve re fácil remar, pero tiene su técnica. ¿Cuánto han andado en kayak? ¿Cuánto han salido a andar en lancha? Tal vez un poco más porque han salido a pasear. Pero o no tienen los recursos. O tienen los recursos, claro. También es un acceso prohibitivo. ¿Qué tan masificado está el consumo de pescado en Chile? Entonces, o sea, partiendo de lo más básico. Partiendo de lo más básico. Entonces, el tema marítimo en general en nuestro país no ha tenido la relevancia que nuestra geografía nos ofrece. Sí, claro. Estamos abiertos ante el mayor océano del mundo y de hecho nuestro territorio marítimo es mucho mayor que nuestro territorio terrestre. Sí. Y desde ese punto de vista es un área en la que definitivamente hay que avanzar. Y además, Mauricio, porque coincido plenamente en lo que estás planteando, hay oportunidades en el mar. Estamos hablando de una situación de crisis hídrica brutal en nuestro país y ya muchos dicen, bueno, pero tenemos el mar, podemos apostar a, por ejemplo, desalinizarlo y el día de mañana poder ocupar esa fuente natural. Pero, ¿cuán riesgoso es, por ejemplo, no hacernos cargo, no cuidar nuestro borde costero, no invertir, como lo que tú decías, no estar formando tal vez el día de mañana profesionales que puedan apostar en eso y los cambios del efecto climático están a la orden del día, ¿no? Claro, yo creo que en gran medida tiene que ver con qué queremos cuidar, qué estilo de vida queremos desarrollar como sociedad, como chilenos en adelante, porque una opción pudiera ser definitivamente hacer nada. Puede ser una de las opciones. Sin embargo, tenemos que renunciar al hecho de que vamos a tener mayor impacto dentro del borde costero. Casas que están situadas en lugares vulnerables van a ser dañadas. Si persistimos en la idea, eso va a ser como cuento de nunca acabar. Entonces, la pregunta tiene que ver también acá con, bueno, ¿de qué manera nosotros queremos vivir nuestras costas? Y también, ¿qué es lo que queremos dejarle por herencia a las futuras generaciones? Hoy día, por ejemplo, tenemos playas que están disminuidas. Sin embargo, hoy también tenemos playas que ya no son playas. Tenemos en el caso, por ejemplo, la Bahía de Valparaíso, la playa de los artistas, la playa Pocaola, playa que inclusive para los viñamarinos pueden ser desconocidas. Eran playas muy importantes a principios de 1900, mediados de la década de los 80 todavía existía la playa Pocaola y hoy día son playas que no existen. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos simplemente a renunciar al hecho de que esas playas se pierden o vamos a intentar hacer algo para mantener ese bien que tanto apreciamos? Mauricio, yo siento además también que esta reflexión y esta conversación es especialmente pertinente en el mes de septiembre cuando estamos celebrando nuestras fiestas patrias y obviamente de alguna otra manera esto nos invita a pensar qué está por venir, cómo queremos darle construcción a este país y sobre todo respetar y cuidar nuestro mar que es tan fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día. Bueno, así nosotros cerramos este programa de Panorama Chile. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Que esté muy bien. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.